tenemos una entrevista, ahora estamos conectados con el doctor Jorge Jáuregui, él es especialista en temas electorales y hablaremos sobre esta norma de límites al proceso de referéndum y su aprobación por insistencia en el Congreso de la República. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido. Hola, muy buenos días, un placer saludarle, un saludo a su audiencia también. Sobre. Muchas gracias por acompañarnos. Doctor, por favor, coméntenos qué es lo que pasa en el Congreso de la República ya desde hace varias semanas atrás en relación a esta modificatoria al proceso de referéndum en nuestro país. Correcto. Bueno, en principio hay que señalarle que la autógrafa de ley que fue en materia de observación, bueno, y que ahora es materia de un debate también para su aprobación por insistencia, es una mala señal, ¿no? Porque lo que está haciendo es modificando las reglas que ya están establecidas en la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadano para hacer más restrictiva la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadano respecto al ejercicio del derecho de referéndum, ¿no? Ahora, aquí hay que señalar lo siguiente. En el nivel constitucional, la Constitución establece dos tipos de referéndum. Un tipo de referéndum para la reforma total o parcial de la Constitución, que es abierto, que está establecido en el artículo 32 de la Constitución, y un tipo de referéndum que está ligado al procedimiento parlamentario para la reforma total o parcial de la Constitución. Son dos tipos de referéndum. Ahora, el criterio base, ¿no? El principio base, el principio de libertad política que debemos utilizar para interpretar tanto el artículo 32 de la Constitución, que prevé una figura de un referéndum abierto, como el artículo 206 de la Constitución, que prevé un tipo de referéndum que forma parte del procedimiento de reforma total o parcial de la Constitución que aplique el Parlamento. Ambos tipos de diseños institucionales se deben interpretar con arreglo al artículo 2, numeral 17 de la Constitución, que prevé el derecho fundamental de los peruanos, el derecho constitucional de los peruanos a tener participación según lo que establezca la ley, claro está, en la vida política nacional a través de las elecciones de autoridades, ¿no? La revocación y también el referéndum, ¿no? Entonces, ese es el principio base. Ahora, entonces, pretender que hay una interpretación de la propia Constitución que pueda restringir un derecho fundamental que la Constitución establece, como es el derecho a referéndum, eso es, cuando menos, una inexactitud. Eso no es lo que la Constitución establece. La Constitución garantiza el derecho de los ciudadanos peruanos al referéndum. Y eso está clarísimo en el artículo 2, numeral 17. Ahora, ¿qué es lo que sucede? La Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadano, la Ley 26.300, que ahora se pretende modificar un par de artículos, por eso ya es restrictiva, porque solamente regula a nivel de una norma de desarrollo constitucional un tipo de referéndum, que es el referéndum que está atado al procedimiento parlamentario. Entonces, hasta ahí, digamos, ya es restrictiva la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadano, que más bien, en vez de garantizar el ejercicio de los derechos, lo restringe, ¿no? Claramente. Pero, ¿qué es lo que pasa? Establecía una fórmula que permitía algún tipo de garantía mínima del ejercicio del derecho de referéndum, al menos en ese nivel de restricción que ya establece la Ley 26.300. ¿Cuál era este mecanismo? Que sean los organismos electorales, en este caso el Jurado Nacional de Elecciones, el encargado de convocar al referéndum, un poco para evitar una concentración de poder, porque en el diseño institucional de la Ley 26.300 ya es el Parlamento el que procesa la parte inicial del procedimiento de reforma total o parcial de la Constitución, porque digamos, los ciudadanos, el presidente de la República o algún parlamentario pueden presentar una iniciativa legislativa, una proposición legislativa para una reforma total o parcial de la Constitución. Y se activa un procedimiento parlamentario que se deriva a la Comisión de Constitución, que se debate y se dictamina, si acaso hay una opinión favorable para que esto proceda, y finalmente se eleva al Pleno para que vote. Y luego, complementariamente, se hace un referéndum. Claro. Entonces, si el Parlamento tiene todas esas prerrogativas, además, tener la prerrogativa de convocar, autorizar al presidente de la República para la convocatoria de un referéndum, como ahora se está pretendiendo cambiar y aprobar, y que no sean los organismos electorales, ya es un nivel extremo de concentración. Así es, doctor. Y justamente en ese sentido se ha pronunciado el Jurado Nacional de Elecciones, advirtiendo que este proceso no es de calendario fijo. En ese sentido, quien tendría que manejar el criterio sería el máximo ente electoral.
Claro, ese es un criterio adicional, además del criterio de digamos, del respeto irrestricto al principio de equilibrio de poderes. Además es evidente que si se trata de la convocatoria de un referéndum, pues son los organismos electorales los que tienen, digamos, los criterios técnicos más precisos para elaborar un cronograma electoral. Ujú. Entonces, hay además ese argumento que es también, me parece, muy consistente. Creo yo que es una muy mala señal digamos, este intento de aprobar por insistencia esta ley, porque lo que está mostrando es una voluntad política de concentración de poder, una además interpretación, porque he tenido oportunidad de ir a la señora presidenta de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, hacer una interpretación absolutamente sesgada del texto constitucional. La Constitución del 93 es una constitución de vocación democrática liberal, que tiene defectos, los tiene defectos en los diseños que se pueden mejorar ciertamente, Ujú. pero es una constitución que busca garantizar derechos fundamentales, que están claramente establecidos en el artículo 2 y en el caso del derecho al referéndum, numeral 17. Entonces, creo que expresa digamos, esta orientación, ¿no? Del Parlamento de querer restringir más el derecho de Ujú. participación ciudadana a través del referéndum, esta concentración de poder, ¿no? Para poder autorizar finalmente incluso un referéndum sobre esta materia, ¿no? Contra el diseño que ya la ley preveía que le correspondía a los organismos electorales, expresa una mala señal y creo que puede generar incluso mayor polarización, porque no se puede, digamos, invocar la Constitución para restringir derechos. Ujú. Todo lo contrario. Un régimen que se precie de ser un régimen democrático liberal es un régimen que garantiza un set o conjunto básico de libertades que están claramente establecidas en el artículo 2 de la Constitución. No se puede pensar en un régimen democrático fuera de la garantía de esas libertades básicas que están establecidas en la propia Constitución. Entonces, creo que es una muy mala señal, creo que definitivamente digamos, esto restringe y precariza más los derechos de participación, Ujú. digamos, que están establecidos Claro. en la ley 26.300, que además ha tenido históricamente defectos grandes. No nos olvidemos los problemas que generaba con el anterior diseño del referéndum, de la revocatoria, por ejemplo, Ujú. que recién cuando llegó a Lima, el país se dio cuenta del problema que estaba generando. Pero igual ha pasado con el diseño del referéndum, ¿no? Ujú. Y entonces, la ley 26.300 es bastante restrictiva y está yendo, creo yo, en colisión con el diseño de la propia Constitución. Ujú. Bien, doctor, ahora, ¿cuál sería el camino del Ejecutivo en caso se apruebe por insistencia en el Pleno de la República y esta norma sea publicada? ¿Qué argumentos podría utilizar el Ejecutivo para poder presentar ante el Tribunal Constitucional y si es que cabe esta acción o no? Yo creo que es perfectamente posible, porque desde mi perspectiva, digamos, la modificación del artículo 40 de la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadano, que justamente es el objetivo de esta ley, ¿no? Esta autógrafa de ley que ahora iría a ser aprobada por insistencia. Estamos viendo eso por los medios de comunicación. El contenido es abiertamente inconstitucional. Está haciendo una interpretación, el fundamento de esta norma y el diseño de esa norma, contrario al espíritu mismo de la Constitución de 1993, que en el artículo 2, numeral 17, establece como derecho fundamental a, claro, según la legislación establecida, el derecho fundamental de los peruanos, el derecho constitucional de los peruanos a participar en la vida política a través de un referéndum, además del diseño del artículo 32 de la Constitución. Entonces, es abiertamente inconstitucional. Creo además que expresa algo que es muy peligroso para el régimen democrático, una voluntad de concentración de poder y de quebrantar el principio de equilibrio de los poderes, que es un principio indispensable del régimen democrático y que justamente en el último quinquenio es el que algunas bancadas del Parlamento han, digamos, afectado con mayor intensidad. Hemos tenido hasta un golpe de Estado que se generó, ¿no?, con una respuesta ciudadana, justamente porque se rompió el principio de equilibrio de poderes, ¿no? Entonces, creo yo que hay argumentos suficientes para que el Poder Ejecutivo plantee una demanda de inconstitucionalidad. Dependerá de la voluntad política del Poder Ejecutivo hacerlo o no, pero yo creo que es abiertamente inconstitucional Listo, esta bien. reforma.
Bien, doctor, en todo caso vamos a ver cómo se desarrolla esta situación en el Congreso de la República y si finalmente se puede llegar a plantear una cuestión de inconstitucionalidad. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos como siempre aquí en JN Noticias. Placer saludarle. Buenos días. Gracias. Hasta una próxima oportunidad. Amigos, nosotros hacemos una pausa. Volvemos.